era el significado de que Dios estaba ahí, que Dios estaba, que su presencia se encontraba con ellos. Dice acá, Dios ratifica el templo de la presencia divina, de la presencia divina. Dios ratifica en el templo como su morada, no solo un edificio, sino un lugar de su gloria. La gloria de Dios impide que los sacerdotes ministren. Dios es tan santo y poderoso que la actividad humana debe tenerse en su eh, debe detenerse en su presencia. Un significado espiritual a esto es cumplimiento de la promesa. Dios prometió también habitar en medio de su pueblo. Aquí lo cumple visiblemente. Centro de la aprobación, Dios es cercano pero santo. Habita entre su pueblo, pero su presencia es abrumadora. Esto enseña reverencia. Cristo como cumplimiento, el arca representa la presencia de Dios. Un segundo acá, por favor. Jesús es el verdadero templo. En el versículo 12 vemos el reconocimiento de la presencia divina. Entonces dijo Salomón, dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Esta frase parece referirse a la nube densa, la oscuridad que llenó el templo. Dios manifiesta su gloria en la oscuridad o nube espesa, símbolo de su ministerio, majestad y santidad. Salomón reconoce que Dios ha venido a morar con su pueblo tal como prometió. En el versículo 13 vamos a ver la declaración sobre el templo y dice, yo he edificado casa por morada para ti, sitio que tú habitaste para siempre. Vemos que Salomón habla con reverencia y confianza. Ha construido la casa donde Dios será adorado. El término, él terminó para que la edificación casa por morada a ti, sitio en que tú habites para siempre. Del versículo 14 al 15 dice, la bendición del pueblo es pueblo gratuita a Dios. Dice, y volvió el rey y su rostro y bendijo a toda la congregación de Israel. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David, mi padre, y con su mano ha cumplido. Salomón gira físicamente para decirle al pueblo, lo cual lo cual implica una transición de alabanza a enseñanza. Él bendice a la congregación, lo que implica tanto gratitud como intercesión. Reconoce que Dios ha cumplido su promesa, no por, no por mérito humano, sino por fidelidad divina. En los versículos de 16 y 17, Dios elige a Jerusalén, no a Moisés ni a otro. Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no ha escogido ciudad, pero ahora ha escogido a Jerusalén. Dios no había establecido un lugar permanente de adoración desde el Éxodo hasta ese momento. Salomón explica que Dios elige a Jerusalén como su lugar de morada, como lugar de morada, un lugar permanente de adoración desde el Éxodo hasta el momento. Eso podemos ver en Deuteronomio 12:5. Salomón explica que Dios elige a Jerusalén como lugar de morada, y aunque David tuvo el deseo de construir el templo, no fue
él quien lo haría. Del versículo 18 al 19, Dios honra el deseo de David, pero elige a Salomón, a su hijo. Bien has hecho de tener ese deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo. Salomón, eso es simplemente que Salomón cita la respuesta de Dios a David. Aunque David no construye el templo, su intención fue valorada por Dios. Esta es una lección clave. Dios honra los buenos deseos, incluso cuando no permite ejecutarlos directamente. Del versículo 20 al 21 dice, el cumplimiento de la promesa y el arca en su lugar. Jehová ha cumplido su palabra. Yo he levantado un lugar levantado un lugar de David mi padre. He edificado casa y he puesto en ella lugar el arca. Salomón resume todo en el proceso sucedido a David. Construyó el templo, colocó el arca del pacto en el lugar santísimo. El arca contiene las tablas del pacto. Esto conecta la adoración del templo con la obediencia al impacto mosaico. Ahora vamos a ver el significado y general del discurso que da Salomón. Dice, muestra a Dios como es fiel a sus promesas. Tema central, Dios elige dónde y cómo habitar con su pueblo. La presencia de Dios no puede ser manipulada. Se manifiesta por su gracia. Salomón ubica elementos dentro del plan de redención desde el Éxodo hasta el reinado davídico. El templo es el cumplimiento de un plan divino. No solo proyecta arquitectónico, sino que espiritual. Enseña las buenas intenciones cuentan, como las de David, aunque Dios puede asignar las tareas a otro. El cumplimiento de la promesa requiere fe, obediencia y paciencia. La oración de Salomón, la vamos a ver del 22 al 53, dice, después del traslado del arca del pacto al lugar santísimo y dar un discurso al pueblo, Salomón se dirige ahora a Dios directamente. Esta oración marca la consagración formal del templo como lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Salomón ora de pie y con las manos extendidas al cielo, en señal de humildad y apertura total a Dios. Se nos dice que estaba sobre una plataforma de bronce y que luego se arrodilló. Aquí vienen las instrucciones de alabanza, esas las vemos desde el 22 al 26, del versículo 22 al 26. Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Es una alabanza por la fidelidad a la misericordia de Dios. Reconocimiento que Dios guarda su pacto con quienes le obedecen. Salomón cita la promesa hecha por David. La oración debe comenzar con alabanza, no con pedidos. Es algo que debemos siempre hacer. Salomón reconoce que su posición es parte del plan de Dios, no mérito propio. Dios no puede ser confinado, perdón. Eso lo vemos en el versículo 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos no te pueden contener. Aquí vemos que el templo no limita a Dios,
es un lugar de encuentro, no de encierro. La teología de Salomón es elevada. Sabe que el templo es una señal de la gracia de Dios, no una casa literal para él. Dios no está confiando en instrucciones humanas, ni en templos, ni en religiones. Hoy Dios habita en nosotros por medio de la señal de la gracia de Dios, no una casa literal para él. Es lo que Dios no está buscando. Dios no está confinado en estructuras humanas, ni en templos, ni en religiones. Hoy Dios habla a nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice, peticiones de condicionales, siempre escucha desde los cielos. Eso lo vemos del versículo 28 al 53. Salomón presenta 7 escenarios hipotéticos. En cada uno ruega, oye tú desde el cielo y actúa con misericordia. Veamos, aquí lo vemos uno por uno, vamos a explicarlo. Dicen la justicia entre personas. Eso lo vemos en el versículo 31 al 32. Cuando alguien jure falsamente y se le traiga al templo, el templo sirve como lugar donde Dios puede juzgar al culpable y, perdón, bendecir al inocente. Dios es juez justo. Aún hoy podemos pedirles discernimiento y justicia. El otro, la otra petición que hace Salomón dice, derrota militar por pecado. Dice en los versículos 33 al 34. Si Israel es derrotada por sus enemigos por haber pecado, Salomón reconoce que el pecado trae consecuencias, pero también que el arrepentimiento puede restaurar. Como aplicación vemos, Dios no nos abandona en la derrota. El arrepentimiento sincero abre la puerta al perdón. El castigo por sequía, esa fue otra petición que pidió Salomón. La vemos del 35 al 36, del versículo 35 al 36. Si se cierra el cielo y no llueve por haber pecado, conecta las condiciones naturales con la obediencia espiritual. Salomón pide que si el pueblo se arrepiente, Dios lo restaure. La aplicación de esto vemos que en nuestra vida espiritual puede afectar incluso el entorno. Es algo muy importante de analizar. Hay bendiciones en la obediencia. Otra petición que hizo Salomón fue plagas o calamidades. Dices, en la petición que él hace del 37 al 40, dice, si hay hambre, peste, langostas, enemigos, enfermedad, cada uno puede orar, conozca cada uno la aflicción de su corazón. Salomón pide a Dios, pide que Dios escuche las oraciones individuales. Como aplicación tenemos, Dios escucha tanto la oración colectiva como la personal. Nada es demasiado pequeño para pedir a Dios. Otra petición, oración por el extranjero. Eso lo vemos en el versículo 41 al 43. Y dice, asimismo, el extranjero que venga a orar hacia esta casa. Es increíble la visión misionera de Salomón. Ora porque los extranjeros conocen y teman de Dios. Esto es muy importante porque es algo en la cual tenemos en cuenta de que
cualquiera persona que ore, así no sea, digamos, del pueblo de Israel en ese tiempo, tenía la posibilidad de que podía pedirle a Dios, pedir, y Dios le iba a responder. Por eso Salomón pide por los extranjeros. El templo debía ser una casa de oración para todas las naciones. Como aplicación, Dios siempre ha querido incluir a los no israelitas. El evangelio es para todos. Amén. Y vemos como la sexta petición dice batalla en nombre de Dios. Eso lo vemos en los versículos del 44 al 45. Cuando el pueblo en cautiverio por pecado, si peca contra ti y tú los entregas a su enemigo, Salomón provee un futuro exilio cumplido siglos después. Solo eso es algo profético prácticamente. Ora para que si el pueblo se arrepiente y ora desde tierra ajena, Dios los escuche y los restaure. Como aplicación a esto dice, no importa cuán lejos hayamos ido, si nos volvemos a Dios, el pueblo tendrá restauración. Estas fueron las peticiones que pidió Salomón. Ahora vamos a ver la introducción a la alabanza, esta ya lo vimos. Si la instrucción a la alabanza ya lo vimos. Vamos a pasar entonces a lo que Dios hizo. Perdón, aquí lo tengo, dice. Vamos a ver la celebración final y sacrificio. Dice, de- después del traslado del arca, el discurso y la oración de dedicación y la bendición final, esta sección describe el que culmina de consagración, una gran fiesta nacional de sacrificios, adoración y alegría. Esto no es un mero evento religioso, sino un momento fundacional para Israel como nación centrada de Dios. Esto lo vemos desde el versículo 62 al 63. Dice, los grandes sacrificios, todos quemados, una gran parte era para la ofrenda de paz que se comían en una comida sagrada comunitaria. Los sacrificios representan consagración, paz, paz con Dios. Dice, la participación del pueblo en el énfasis está en la magnitud de la dedicación y el gozo por la presencia de Dios en el templo. Dice, del versículo 64, le dice la dedicación del área adicional. Dice, aquel mismo día santificó el rey el centro del atrio, porque ofreció allí los holocaustos. El altar de bronce del templo no era suficiente para todos los sacrificios debido al volumen. Por eso Salomón santifica parte del patio exterior para ser usado como altar adicional. Usted se puede imaginar lo grande que fue esa celebración. Esto muestra una flexibilidad reverente. No se rompe la ley, pero se amplía el espacio consagrado. Del versículo 65 al 66 vemos la gran fiesta nacional en que en aquel tiempo hizo Salomón fiesta y con él todo Israel, desde la entrada de Hamad hasta el río Egipto. Vemos elementos clave. La fiesta dura 7 días, seguidas de otras 7 y una gran congregación y otros 7 días.
14 días en total de celebración, probablemente una combinación entre la dedicación del templo y la fiesta de los tabernáculos, que cae en el mismo séptimo mes, que es el que vemos que es Etanín y Tisri. Participó todo Israel, una gran congregación, desde la entrada del Hamas hasta el Egipto, todo el territorio nacional. El pueblo fue despedido con gozo y alegría de corazón. Es un momento de profundo un momento compartido y profundo. La verdadera bendición trae unidad, alegría, gratitud, no solo ritual. Es algo que vemos en todo este capítulo donde vemos que Salomón hace la dedicación a Dios, y el pueblo también se humilla ante la majestad y la presencia de Dios en el pueblo. Eso lo podemos observar en todo el capítulo, porque Salomón ofrece dar gracias a Dios en todo momento, darle gracias por lo que él ha podido hacer. Y significa también que como él ha sido fiel, Dios también lo ha respaldado. Vamos a ver ya que aquí por último tengo las lecciones claves que vemos en este capítulo. Yo, como primero coloqué, Dios es fiel a su palabra. Él cumplió promesas a David y habitó entre su pueblo. La verdadera oración requiere reverencia, sacrificio y obediencia. La presencia de Dios no es limitada en lugares, en templos, simboliza su cercanía a nosotros. La oración intercesora es poderosa. Salomón ora por justicia, perdón y restauración. El propósito de la oración es que todos los pueblos conozcan el único Dios. La obediencia sincera debe ser fruto de un corazón inclinado hacia Dios. La adoración colectiva debe celebrarse con gozo, unidad y generosidad, que era lo que el pueblo de Israel en este momento se encontraba haciendo, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones. Samuel poniendo al pueblo como testigo de todo lo que Dios había hecho entre su pueblo. Hermano, sé que fue un poco extenso y de pronto pues algo que de, quería resaltar era que pues me tocó bastante investigar y averiguar y para poder detallar cada versículo y la información que tenía. Pero en realidad es mucha información y bueno, traté de dar lo más importante. Eh, para mí fue muy satisfactorio darlo porque Dios me dio a demostrar aquí que si uno en realidad le es fiel a Él es fiel a uno. Y lo tengo como prácticamente como una enseñanza personal, así como Salomón le fue fiel a Dios y hizo todo lo que Dios le ordenó, así debe uno ser en su vida, cuando Dios pone el sentimiento en cada uno de nosotros de hacer las cosas como Él se lo ordena a uno. Amén. Esto era prácticamente lo que tenía para este capítulo. Como les digo, fue un poco extenso, pero bueno, Dios tenía que Arriba. decir las cosas y hablar hablar de todos los capítulos que estaba dentro, los versículos que estaban dentro del capítulo. Así que hermanos, Gloria a Dios. gracias por su atención. Si alguno tiene una pregunta, algo que de pronto pues no le haya quedado claro. Yo sé que, como le digo, es un poco extenso, pero bueno, traté de resumir y dar lo más importante. Y si alguien tiene Amén. alguna pregunta, puede hacerlo, que créame que con gusto se la vamos a resolver y a tratar de aquí de esclarecer. Amén. Amén, amén. Yo voy a dar mi aporte, estoy trabajando
pero estoy con un momentico Amén. aquí para dar este aporte en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la Amén, hermana, explicación tranquila. amén, he estado muy clara para mí, yo sé que para mis hermanos también. Entonces yo he hecho este resumen de Reyes 8. Dice que Salomón traslada el arca al templo. Dice que Salomón reunió, como al inicio, reúne a los líderes de Israel, trasladando el arca del pacto desde la zona del Jerusalén, conocida como la ciudad de David, hasta el templo en el monte Morián, donde es colocado en lugar santísimo bajo las alas de los querubines. Salomón ofrece una oración, dedicación en la cual alaba a Dios, reconoce la grandeza de su nombre y pide que Dios escuche las oraciones de su pueblo. Después de la oración, Salomón bendice al pueblo y ofrece sacrificio de paz, incluyendo 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Salomón y el pueblo celebran la dedicación del templo durante 14 días. Y Dios se manifiesta en en una nube que lleva al templo, que llena el templo con esta nube. Dios responde la oración de Salomón, prometiéndole escuchar las oraciones de su pueblo y defiende su causa. Luego, a través de esta historia, podemos ver que la sabiduría no solo viene de la petición, sino también de la relación con Dios y la disposición de su corazón. Salomón es un ejemplo de cómo la humildad y la búsqueda de la sabiduría puede llevar a una vida de éxito y bendiciones. Esto que le sucedió a Salomón no solo vino después de la petición en Gabaón, sino que también fue una consecuencia de la relación que Dios había establecido con él debido a su corazón dispuesto a seguir los caminos de Dios. Al igual que su padre David, la relación que Salomón tenía con Amén. Dios y la disposición de su corazón para seguir los caminos de Dios fue fundamental para Dios. Le concedió esa sabiduría. De lo contrario, esa sabiduría no podía llegar a Salomón si primero no hubiera una relación a través de la palabra de Dios. Amén. Amén, Amén. amén, hermana. Amén. Excelente, excelente. Esa es la explicación que acabamos de ver. Muy, muy bueno su aporte y bueno, se ve que tomó apuntes, nota de todo lo que estuvimos viendo. Amén. Otra persona que tenga Amén. alguna inquietud o pregunta o quiera hacer algún aporte puede hacerlo en este momento. No sé si el hermano Jorge quiere aportar algo. Creo que... Yo solo quería, de pronto, ¿sí me escucha? Amén, amén. Eh, la- Algo que me llamó la atención fue la oración de la dedicación del templo, cómo Salomón ora ante el altar y con las manos levantadas hacia el cielo, y pues que él suplica a Amén. Dios que le escuche sus oraciones que están siendo hechas por el templo y él pide también que perdone a su pueblo cuando el pueblo haya caído en Amén. pecado. Entonces, y incluso en esta oración, él incluye todas las situaciones de pecado, de derrotas, las sequías en la siembra, las hambrunas, las guerras, el exilio. Entonces, él pide también por los extranjeros. Entonces, esta oración que él hace me llama mucho la atención. Y esa posición dice que él estaba de rodillas y con las manos levantadas al cielo. Entonces es como un símbolo de rendición al Señor y pues me llama mucho la atención porque es una muestra de humildad, ¿no? Que mostró el rey Salomón ahí, tanto delante del Señor
como enfrente de todo el pueblo de Israel. Amén. Amén. Exacto, sí, es algo, digámoslo, muy de parte de Salomón hacer esta oración y incluir todo lo que él incluyó a los forasteros, a toda la, digamos, actividad o cualquier cosa donde el pueblo hubiera podido pecar, caer en pecado. Él pidió, él se humilló y la obediencia, digamos, el símbolo que él tuvo de mostrar sus manos extendidas hacia el cielo, es, digamos, la misma actitud que debemos tener nosotros en el momento de pedirle perdón a Dios, de decirle, aquí estoy, me rindo ante ti para pedirte perdón por lo que hayamos cometido. Y es algo de resaltar de Salomón. Amén. ¿Alguien Amén. más tenga un otro Amén, amén. porte? No Es sé si... tremendo, Amén. es Dios tremendo. bendiga, Amén. Amén, hermano. Sí, dele, dele. Dios bendiga a todos. Amén. Estaba tratando de abrir Amén. el micrófono y la hermana Martica realmente abordó parte de lo que quería decir, pero algo que aprendo en base a la intercesión que tuvo Salomón delante de Dios, incluyendo cada necesidad efectuada en su pueblo. Y va a resaltar nuevamente que no se le quedó, se podría decir, nada afuera. Amén. Habló, como mencionaba la hermana Martica, desde anunciándose de cualquiera de las características existentes para ese tiempo pudieran pecar delante de Jehová. Jehová tuviera una inclinación a escuchar el clamor de alguien que se humillase y que reconociese delante de Dios que hubieran fallado o que ha pecado. Amén. Verdaderamente me, como que me impactó, porque a veces decimos que ponemos a interceder, que en este grupo siempre el hermano Jorge nos ha dado hasta enseñanza de cuál es qué es lo que significa un verdadero intercesor. Y me pongo de ejemplo, como meditando, cuando a veces apartamos ese momento para Dios y hacemos una disciplina al anhelar estar en su presencia, como nosotros mismos nos sorprendemos en momentos que el Espíritu Santo nos toma y clamamos por cosas que ni por nuestra mente hubieran pasado. Y vemos que el Amén. tiempo se notó como tan pequeño, pero al mismo tiempo tan inmenso, porque oraste por tantas cosas que tú mismo te preguntas, ¿de dónde me salió? Esto lo hice en el Espíritu. Y verdaderamente vuelve a resaltar aquí lo que es el verdadero intercesor, hasta dónde es capaz de mover a Dios, hasta dónde es capaz de manifestar los clamores delante de la presencia de Dios y que estos clamores no caen al vacío. Era todo lo que quería aportar. Amén. Sí, Amén, hermana, amén. muchas gracias por su aporte. Amén. Amén. No, y la bendición que recibe el ser humano cuando ora, no tanto por él, sino intercede por los demás. Amén. Amén, Amén. hermano. Me olvidó mencionar eso. Amén. 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 Sí. Bueno, hermanos. No sé si el hermano Jorge tiene algo para decir y Bueno, quizá pudiera estar redundando en lo que dijeron mis hermanos, porque prácticamente tuvimos ese mismo punto de vista y esa misma visión. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención fue el nivel de intercesión que alcanzó Salomón ujú, luego de haber pedido un corazón entendido como él se lo pidió a Dios. A veces
podemos creer que Salomón, por ejemplo, pidió ese corazón entendido y que solo se manifestó en aquel momento allí cuando construyó el templo, cuando podía hablar tantos dichos que las personas y los reyes querían ir a escucharlo. Pero miramos que incluso en el modelo de intercesión de Salomón, no hay otro en la Biblia registrado al nivel de intercesión que hizo Salomón. Fíjese que el texto habla como que si lo que Salomón está diciendo, Jehová lo está haciendo todo. Y todo eso no era como que estaba dentro del pacto que Dios había hecho. No estaba ahí, hermano. Todo esto fue Amén. una petición a un nivel tan alto que Jehová no le refutó nada. No le refutó nada. Y cuando usted mira el, los pecados que cometió Salomón, usted dice, pero ¿y por qué Jehová no, no, ¿cómo se dice esta palabra? O sea, ¿por qué él no eliminó a su pueblo de una manera Ujú. definitiva? ¿Cómo no lo eliminó? O que Que no lo él aceptó aquel pacto, este, o aquel nivel de intercesión que alcanzó el corazón de este gran hombre de Dios. En ese momento llegó a un nivel tan alto que después de Salomón pasaron más de 20 y pico de reyes, según lo que nosotros estuvimos mirando. Óigame, ¿y sabe qué? Solamente 4 de ellos hicieron lo recto delante de Dios. Quiere decir que todos los demás reyes, perdón, fueron 41, 39 reyes, perdón. Entonces, lo que significa que todos los demás reyes hicieron lo malo delante de Dios. En un periodo de más de 500 años, solo 4 hicieron lo recto delante de Dios. Imagínese usted, lo que significa que en todo el otro periodo, los reyes que se levantaron, que eran los líderes, ¿verdad? Los que dirigían la nación, llevaban al pueblo al pecado y el pueblo iba y pecaba. Pero ¿qué pasa? Se acordaban de Dios en un momento y Jehová lo perdonaba. Todo eso tiene que ver con este nivel de intercesión que alcanzó Salomón. Y eso es maravilloso. Amén, Solo. amén. Así es. Sí, hermano. El poder de la intercesión es grandísimo. Bueno, querido hermano, muchas gracias. Yo la verdad no tengo preguntas. Voy a omitir por hoy este punto. Así que gracias por estar conectado, por estar ahí queriendo aprender más de la palabra. Amén. Amén. Entonces vamos a orar para ser despedido. Voy a pedirle a mi hermana Martica que me haga el favor de despedirnos en oración. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por tu maestro y tu siervo Jairo, Señor. Te pedimos que bendiga su vida de una manera bien especial, Señor, y que sigas dándole sabiduría y entendimiento para el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias te damos por este momento, por cada uno de mis hermanos que nos hemos podido reunir y que nos has permitido aprender más de ti, Señor, más de tu palabra. Gracias, oh Dios, por toda que esta palabra ha quedado sembrada en nuestros corazones. Permite que dé fruto a su tiempo, Señor. Te pido una bendición especial sobre cada uno de mis hermanos en esta noche, los que nos disponemos a descansar. Que tú seas, Señor, renovando nuestras fuerzas, ayudándonos, Señor, que nos seas dando, Señor, un sueño reparador,
y que podamos, oh Dios, poder descansar y levantarnos con nuevas fuerzas para seguir buscando de ti, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad, que es cada noche, Señor. La podemos ver reflejada en cada una de nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que bendigas cada familia que aquí está representada, cada congregación que está representada a través de cada uno de mis hermanos en esta noche. Bendice sus familias, sus hogares, sus hijos, sus trabajos, Señor, su entrar y su salir desde ahora y para siempre. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bendiciones, Amén. hermanos. Amén. Bendiciones Dios les para todos. bendiga. Dios les bendiga.